Buenas noches, mi nombre es Leslie Lucía Tamariz Vacas. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a presentar el laboratorio 2, experimentos sobre principios electromagnéticos. Tenemos a los objetivos: medir el campo magnético producido por las bobinas, estimar el número de vueltas en las bobinas haciendo el uso de la ley de Biot-Savart y comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener el porcentaje de error respectivo. Luego tenemos al procedimiento, donde tenemos como primer paso realizar las mediciones del diámetro tanto del externo como del interno y el ancho de la bobina, para luego determinar los radios. Luego configuramos el sensor magnético a 6.4 militeslas usando el selector de rango. Luego conectamos el sensor de campo magnético a la interfaz LabQuest, abrimos el programa Lawyer Pro y configuramos a 100 muestras por segundo por 6 segundos. Ajustamos el eje vertical de -5 a 5 militeslas. Luego medimos la corriente con la fuente apagada por 6 segundos. Luego con la opción de estadística determinamos el campo magnético promedio, lo cual será el offset del sensor. Luego conectamos con una de las bobinas a la fuente DC. Luego prendemos la fuente y configuramos la corriente hasta obtener una de las corrientes estables, las corrientes que fueron dadas en el laboratorio. Colocamos el sensor del campo al centro de la bobina e iniciamos la toma de datos, cada toma por 6 segundos. Realizamos este proceso para cada corriente dada. Bueno, mi nombre es Carlos Enrique Santisteban Saclupe y siguiendo con el video, pues ya como mencionó anteriormente, ya tuvimos los datos de los campos para cada corriente, como se muestra en la pantalla. Ahora, para la pregunta 1 que nos pide estimar el valor numérico de vueltas en la bobina, primero hay que tener en cuenta que el campo magnético que hemos medido anteriormente no es el verdadero, ya que existe un campo del ambiente, por la cual tenemos que restar este campo al campo de la fuente apagada, la cual nos quedaría, por decir, para una corriente 1 tenemos un campo de 1.06 militesla, para una corriente 2 1.89 militesla y para una corriente 3 2.44 militesla. Utilizando la ley de Biot-Savart y despejando para hallar el número de vueltas, tendríamos que es igual a 2 veces el radio por el campo magnético entre el coeficiente de permeabilidad magnética en el vacío por la corriente. Hallamos el número de vueltas para cada corriente. En la primera corriente nos sale 108.29 vueltas, para la corriente 3 107.04 vueltas y para la corriente 3 tenemos 108.31 vueltas. Ahora, nos quedaría nomás sumar las vueltas para así hallar el promedio, que nos sale aproximadamente 108 vueltas. Para nuestra siguiente pregunta, que es compare el resultado con el valor medido y ahí el porcentaje de error experimental respecto al valor teórico. Bueno, los datos que vamos a utilizar aquí son el campo magnético en serie con una corriente de 2.3 amperios, el radio promedio, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es 64.0325 milímetros, una distancia de 4 centímetros y una distancia de 14 centímetros. Ahora, hay que tener en cuenta que el campo magnético en un punto sobre el eje de simetría de la esfera circular va a ser dada por la siguiente fórmula, que es el coeficiente de permeabilidad magnética por la corriente por el radio al cuadrado entre 2 veces la distancia al cuadrado más el radio al cuadrado, todo elevado a la 3 medios multiplicado por el número de vueltas que le hemos hallado en el ítem anterior. Bueno, para una distancia de 0.4 metros nos queda un campo de 1.48 militesla y para una distancia que sería la resta de ambas distancias nos quedaría 0.3822 militesla, la cual nos quedaría sumar ambos campos para hallar el valor teórico y nos quedaría 1.86 militesla. Ahora, para el valor experimental hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Restar el que hemos hallado, que es 2.269 menos el campo que es de la fuente apagada, que sería 0.2154, quedándonos así 0.0536 militesla, y ahora el porcentaje de error nos quedaría 9.866%. Ahora, para las observaciones del cuestionario 1, ¿qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? Bueno, un error que obtuvimos es el posicionamiento del magnetómetro al centro de la bobina, ya que no fue tan exacto, porque hubo un movimiento del brazo y por tal razón se considera un margen de error en la medición. Otro error fue en la configuración de la fuente, ya que no era tan exacta. Por decir, si nos ponían una corriente de 2.3 amperios, esta se movía a 2.31 o 2.29 y así variaba, ¿no? Y eso también involucra de una u otra forma en la obtención de datos. Ahora, si pudiera regresar al laboratorio, ¿qué harías de manera distinta? Pues yo creo que en los experimentos que hemos realizado a la hora de, como les mencioné, de poner el sensor, este no era, aunque se ponía un apoyo, este no era tan preciso.
y consideramos que si hubiéramos puesto dos apoyos hubiéramos obtenido valores más precisos y así disminuir nuestro margen de error. Bueno, mi nombre es Milan Sáenz Paucar, voy a empezar con el experimento 2. Objetivos. Realizar al menos 3 experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday y analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos. Determinar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. Procedimiento. Empezamos acercando las dos bobinas que están en contacto. Conectamos el sensor de corriente a la bobina móvil. Asimismo, configuramos la toma de datos de 10.000 muestras por segundo. Conectamos la fuente DC a la bobina fija, encendemos la fuente y configuramos a una corriente de intensidad 3 a 2.3 amperios proporcionada de datos. Iniciando la toma de datos, ejecutamos el prendido o apagado de la fuente en un tiempo mínimo posible para lograr la gráfica de picos de corriente. Repita los pasos anteriores hasta obtener mediciones de al menos 4 picos de prendido y 4 picos de apagado. Finalmente, se realizan al menos 2 experimentos adicionales con los cuales se pueda comprobar el cumplimiento de ley de Faraday. Observamos las gráficas del prendido y apagado. Y en esta parte se observa la tabla, ¿no?, de la corriente prendida y de la corriente apagada. Mi nombre es Maylin Gutiérrez Arancibia y continuaré con el cuestionario del experimento 2. Utilice la ley de Faraday y los datos recopilados para determinar el tiempo del prendido y el tiempo de apagado. Lo primero que hicimos acá fue hallar la resistencia de la bobina de n número de vueltas, cual dio como resultado de 0,61 ohmios. Asimismo, se usó nuevamente la fórmula de Biot-Savart para conseguir el campo magnético a una distancia de x de una espira circular con n número de vueltas. Teniendo en cuenta la medida que hicimos del profundo central de ambas espiras, las cuales estaban a una distancia de 0,039 metros de separación una de otras, reemplazamos los datos en la fórmula, lo cual nos va a dar como resultado de 1,53 militeslas. Esto para la corriente 3. Pero cuando la corriente sea 0, pero cuando la fuente esté apagada, el campo magnético será 0 militeslas. Con los valores obtenidos podemos hallar el delta de B, lo cual nos da como resultado de 1,53 militeslas. Con estos valores obtenidos podemos hallar el delta de B, lo cual nos permite después reemplazarlo en la fórmula de FEM inducida, lo cual hacemos uso de la ley de Faraday y lo relacionamos con el promedio de la corriente inducida, lo cual hallando el tiempo de apagado nos da como resultado de 0,02 segundos y en el tiempo de prendido de 0,1 segundos. Explique los otros métodos utilizados para producir la FEM inducida y compare los resultados obtenidos en cuál de estos se obtuvo mayor FEM. ¿Por qué? En el primer experimento lo que hicimos fue mover el imán de una manera traslacional, acercándolo y alejándolos periódicamente de la bobina. Entonces lo que hicimos acá fue medir el punto máximo de la corriente de la gráfica haciendo uso de MATLAB y obtuvimos un valor más preciso que podamos. Entonces ahí fue el resultado de 0,11 amperios. Multiplicamos por la resistencia de la bobina para hallar el FEM máxima inducida, dándonos así como resultado 0,06 voltios. Para el siguiente experimento lo que se hizo fue coger el imán y hacerle rotar con una mano a una distancia cercana de la espira, lo cual logra generar una corriente inducida de la espira. Y la medición de la corriente máxima durante la rotación del imán es de 0,19 amperios, multiplicado por la resistencia de la bobina para hallar el FEM máximo inducida nos da como resultado de 0,11 voltios. Análisis de los resultados. Analizando los resultados, se obtuvo mayor FEM cuando el imán va rotando en un lugar fijo. Esto ocurre porque cuando el imán está fijo y rotando con una velocidad mayor en un lugar más aproximado posible a las bobinas, se entiende que en esta situación solo cambia la polaridad del imán a medida que va rotando y pues por ese motivo cambia el campo externo. ¿Qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? Bueno, en la traslación del imán no se determinó la posición exacta de partida y también si la dirección entre el campo y el área sería perpendicular, como se está considerando en dichas resoluciones. En la rotación hubo una interferencia porque en momentos impacta con la bobina, lo cual ocasiona ecos que puede distorsionar los valores. ¿Qué otras observaciones añadirías? Con respecto al experimento de traslación del imán, debido a que la medición de campo se midió solamente pegado al magnetómetro antes del experimento, decidimos usar ese valor medido como campo en el centro de la espira en su acercamiento máximo. Esto resultó siendo relativamente preciso, ya que el ciclo de la traslación del imán con corriente inducida máxima justamente resultó siendo en el que más se logró acercar al centro de la espira, como se aprecia en las capturas del video. Si pudieras regresar al laboratorio, ¿qué harías de manera distinta?
Bueno, utilizar otro tipo de imanes, los cuales tuvieran menor o mayor potencia y ver cómo esta potencia genera un cambio en los resultados y qué tan significativos son. Para el cuestionario específico, nos plantearon la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese ocurrido si por error se conectan las bobinas en paralelo y con polaridad invertida? Pues hay que considerar que anteriormente estaban en serie, por lo tanto esas iban en el mismo sentido, pero ahora que están en paralelo y con polaridad invertida, estas van en sentido contrario, por lo tanto sus campos ya no se sumarían, sino se restarían. Es el mismo procedimiento respecto al experimento 1 en la pregunta 2, con los mismos datos y utilizando la fórmula del campo magnético en un punto sobre el eje de simetría de la esfera circular. Con una distancia de 0.4 metros, como lo llamamos, salió 1.48 militesla y para una distancia de 0.1 metros salió un campo de 0.38 militesla. Tan solo nos quedaría restar para hallar el valor generado y que sería de aproximadamente 1.1047 militesla. Conclusiones. En la primera parte determinamos que sí se pudo hallar el campo magnético, sin embargo, debido a los valores teóricos y experimental, sí hay un margen de error de 9.86%. También hallamos el número de vueltas de 108 vueltas aproximadamente. Pero en la segunda parte se pudo estimar que hubo una diferencia de potencial siempre y cuando el imán esté en constante movimiento, debido a que existirá una variación de la intensidad del campo magnético producido en la bobina, ocasionando una fuerza electromagnética inducida. Asimismo, se pudo comprobar que mientras mayor sea el número de espiras, mayor será la fuerza electromagnética inducida, siempre y cuando se produzca un movimiento del imán hacia la bobina. También se determinó que cuando el polo cambia de dirección, es decir, cambia una dirección a favor del imán, la intensidad de la corriente varía, lo cual nos resultó una diferencia de potencial opuesta al polo que se encontraba inicialmente. Gracias.